Abran su Biblia en Salmo 71. Esa va a ser nuestra lectura del día de hoy. Salmo 71. Salmo 71 dice así: En ti, oh Jehová, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia y rescátame. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, la cual pueda ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, rescátame de la mano del impío, de la mano del malhechor y del implacable. Porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios. Tú eres mi confianza desde mi juventud. De ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Tú eres el que me sacó del seno de mi madre. Para ti es de continuo mi alabanza. He llegado a ser el asombro de muchos, porque tú eres mi refugio fuerte. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando me falten las fuerzas. Porque mis enemigos han hablado de mí y los que acechan mi vida han consultado entre sí, diciendo: Dios lo ha desamparado. Persíganlo y aprésenlo, pues no hay quien lo libre. Oh Dios, no estés lejos de mí. Dios mío, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y consumidos los enemigos de mi alma. Sean cubiertos de afrenta, de ignominia, los que procuran mi mal. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu gran misericordia. Podemos unirnos al salmista, Señor, y orar de esta manera. Orar esta oración de confianza. Confiando, Señor, que como creyentes, por los méritos de Cristo, tú estás a nuestro favor. Y por eso estamos agradecidos contigo. Señor, en este día venimos ante ti humildemente, pidiendo primero que perdones nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Queremos, Señor, estar listos para recibir tu palabra con un corazón humilde, para que las verdades que vamos a aprender hoy sean sembradas en nuestro corazón, que tomen raíz en él, para que den frutos, que den gloria a ti. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gusto de verlos. Ya estamos a punto de iniciar la Semana Santa, ¿verdad? Hoy es Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Entonces, abran su Biblia en Salmo 3. J.C. Ryle, un teólogo muy importante y muy prominente en nuestro grupo cristiano, en el contexto cristiano, dijo esto, dice: el nombre de Jesús es un pasaporte siempre vigente para nuestras oraciones. En ese nombre cualquiera puede acercarse a Dios con audacia y pedir con confianza. Dios se ha comprometido a oírlo. Piense en eso. ¿No es eso alentador? Salmo 3. Este es el turno de mi exposición del día de hoy. Este es un salmo hermoso y es parte de nuestra serie El Salterio, teología a través de la poesía. Y el título de mi sermón es Jehová, el Dios de mi confianza. Y antes de dar inicio a la exposición, déjenme darles el contexto del salmo. El contexto inmediato: este Salmo 3 le antecede al Salmo 1 y Salmo 2. Y como aprendimos, estos son la introducción al Salterio.
En el capítulo 1 vemos al hombre bienaventurado, al creyente, el cual ama la palabra de Dios y odia el pecado y a aquellos que practican el mal. Estos verán el juicio de Dios. También sabemos que la descripción del bienaventurado encuentra su cumplimiento perfecto en la persona de Jesucristo. En el Salmo 2 nos presenta al rey ungido de Jehová, el cual es escogido por él para reinar sobre su pueblo Israel, quien encuentra oposición de otras naciones y reyes, pero al final él reinará exitosamente sobre ellos. En el contexto, esto tenía que ver con los reyes de Israel, los cuales en la providencia de Dios eran elegidos por él. Y de hecho, muy probable este salmo era usado para la coronación de los reyes. Pero también estudiamos que este salmo tiene matices mesiánicos, los cuales encuentran su cumplimiento perfecto en el rey prometido por Jehová a David, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 7, 12 al 16, esa promesa. Este rey Jesucristo vendrá un día y reinará sobre esta tierra. A esto se le conoce como el reino milenial de Cristo. Entonces, y ese es el contexto inmediato. Ahora el contexto histórico del Salmo 3. El contexto histórico. ¿Por qué se escribió este salmo? Aquí encontramos al rey David huyendo del golpe de estado que estaba siendo liderado por su hijo Absalón. Ese es el contexto del Salmo 3. Esto nos deja en claro que el rey del Salmo 2, el cumplimiento de ese reino del que nos menciona el Salmo 2, no puede ser David, porque en este caso, en el Salmo 3, David está corriendo, está huyendo de su hijo. David está experimentando las consecuencias de su pecado con Betsabé. Enfrenta problemas familiares. Eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel 11 al 12 y del 12 al 15. Y su reino fue arrancado por su hijo Salomón. 2 de Samuel 15, 1 al 19, 43. Por ejemplo, en 2 de Samuel 15, 13 encontramos que la lealtad del pueblo de Israel ahora era para Absalón. Dice: entonces un mensajero vino a David y le dijo: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. En el capítulo 2, 17, del 1 al 3, encontramos consejeros que le están dando consejo a Absalón. Por ejemplo, Ahitofel le dice: le ruego que me deje escoger 12,000 hombres, y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado. Le infundiré terror y huirá todo el pueblo que está con él. Entonces heriré al rey solamente y haré volver a usted a todo el pueblo. Había otro consejero para Absalón. Su nombre era Usai. Él dijo esto: pero yo aconsejo que todo Israel se una con usted desde Dan hasta Beerseba, abundantes como la arena que está a la orilla del mar, y que usted personalmente vaya al combate. Así que iremos a él en cualquiera de los lugares donde se encuentre, y descenderemos sobre él como cae el rocío sobre la tierra. De él y de todos los hombres que están con él no quedará ni uno. Y como consecuencia de esto, David huye al otro lado del Jordán, 2 de Samuel 17, 24. Este es el contexto de nuestro pasaje. Este es el contexto del Salmo 3. David está huyendo, está siendo amenazado por su propio hijo con una cantidad innumerable de soldados. Ese es el contexto. Leamos Salmo 3. Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Oh Jehová, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí: para él no hay salvación en Dios. Selah. Pero tú, oh Jehová, eres escudo en derredor mío, mi gloria
y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Selah. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues Jehová me sostiene. No temeré a 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es de Jehová, sea sobre tu pueblo tu bendición. Selah. Esta es mi proposición. En medio de la adversidad, todo creyente tiene acceso a Jehová en oración por medio del pacto en Jesucristo. Estos pueden estar seguros, es decir, los creyentes pueden estar seguros, confiados que Dios en su debido tiempo responderá. Que en Él está su esperanza, en Él está su confianza. Jehová te salvará, ya sea en esta vida o en la venidera. Este es mi bosquejo. Tengo 3 encabezados. El primer encabezado, los enemigos del rey, versículos 1 al 2. Segundo encabezado, la confianza del rey, versículos 3 al 6. Y el tercer encabezado, la oración y alabanza del rey, versículos 7 al 8. Vamos al Señor en oración para que nos ayude a entender su palabra. Padre, una vez más venimos ante ti para solicitar tu ayuda. Señor, ayúdanos a entender este hermoso salmo. Ensanches nuestro corazón con tu verdad. Que nos des una fundación mucho más grande sobre o bajo nuestros pies, para que estemos firmes, para que te amemos más, Señor, por quien tú eres. Ayuda, Señor, y consuela corazones, es nuestra oración en este día, con este salmo. Traes verdadera esperanza, Señor. Ayúdame, Señor, para comunicar tu verdad y que tus hijos puedan encontrar esperanza verdadera en las palabras de este salmo. En tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Antes de comenzar, quiero hacer alguna nota. Este salmo es un salmo de lamento. Este tipo de salmos regularmente contienen 4 elementos y entender estos 4 elementos nos va a servir para poder entender este salmo. Y no solo eso, le va a servir a usted para cuando usted en su estudio personal encuentre un salmo de lamento, sepa cómo interpretarlo. Número 1, tiene 4 elementos, ese es el primero. Hay un planteamiento del problema. El salmista plantea su problema al Señor o presenta su problema al Señor. En este caso serían los versículos 1 y 2. El segundo elemento es una expresión de confianza. Una expresión de confianza. El salmista expresa su confianza en Jehová. Versículos 3 y 6 en nuestro caso, en el Salmo 3. El tercer elemento es una petición o plegaria a Dios. Eso sería el versículo 7. Y el elemento 4 sería una alabanza a Dios. Y este sería el versículo número 8. Además de estos elementos, es importante señalar que la estructura literaria de este salmo es un quiasmo. Y este es un recurso literario utilizado por el autor que presenta 2 conjuntos de ideas en paralelo entre sí, con el orden invertido en el segundo par. Los quiasmos generalmente se usan para enfatizar el elemento que está en medio del quiasmo. Por ejemplo, véalo ahí conmigo en el capítulo 3. La primera línea, que serían los versículos 1 y 2 del Salmo 3, ese es el lamento por los enemigos. El lamento por los enemigos, esa encuentra su paralelo en el versículo 8. Véalo ahí en su texto. Ese encuentra su paralelo.
La segunda línea sería la oración a Jehová. Serían los versículos 3 al 4, y estos encuentran su paralelo en el versículo 7. Oración por liberación. Dejándonos en medio los versículos 5 y 6. Y este es el énfasis que el autor quiere comunicar. Y los versículos 5 y 6 hablan acerca de la confianza a Jehová. Este es un recurso literario hermoso, magnífico, porque a través de el autor nos dice qué es lo que es importante. ¿Cuál es la verdad que tú debes de atornillar, por así decir? Ustedes saben qué es atornillar, ¿verdad? Es difícil sacar un tornillo. ¿Cuántos han intentado sacar un tornillo con la mano? ¿Se puede? Es imposible, no puedes sacar un tornillo. Bueno, el autor quiere atornillar esta verdad en ti. La verdad que se encuentra en los versículos 5 y 6, que es confiar en Jehová. Ese es el énfasis de mi mensaje. Entonces, ahora sí veamos el encabezado número 1. Los enemigos del rey, versículos 1 y 2. Tengo un subencabezado aquí que se llama Los enemigos son muchos, versículo 1. Dice así, Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Oh Jehová, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Lo primero que debemos notar aquí en este salmo es el título del salmo. Ahí donde dice Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Puede verlo ahí en su texto. Su texto seguramente tiene ese título y arriba tiene otro título. Quiero decirle, porque esa es la primera vez que aparece en el Salterio, que a pesar que no tenga un versículo, este es parte de la escritura. En los manuscritos se encuentra Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Lo que no se encontraba en la escritura y no se encuentra es el título que usted ve arriba de ese. Puede decir, por ejemplo, yo uso la Biblia de las Américas, el mío dice oración matutina de confianza en Dios. Eso es puesto por la casa traductora. Eso no estaba o no está en los manuscritos. Pero el siguiente sí se encuentra en los manuscritos. Y se lo estoy explicando, número 1, porque le va a ayudar a usted en su estudio. Segundo, porque hay quienes no creen que estos títulos fueron inspirados por Dios. Pero nosotros creemos que sí han sido inspirados por Dios. El título de Salmo de David cuando huía de su hijo. Por eso se lo leí como escritura, porque creo que es escritura. ¿Okay? Y nos ayuda a entender el contexto de dónde salió o cuál fue la razón por la cual salmo se escribió. Ok. Entonces, ahora sí, la siguiente parte. Aquí podemos ver entonces al rey David derramando su corazón delante de Jehová, su Dios del pacto. Esto es sumamente importante, pues David se dirige a Dios como Jehová. Nadie más que aquellos que están en una relación de pacto con Él pueden llamarle así. Ninguno tiene el derecho de hacerlo. Solo aquellos que están en una relación de pacto con Dios pueden y le llaman Jehová. Esto nos informa que David y Jehová tienen una relación de pacto. Y esto es importante porque es esta la razón por la cual David puede descansar. Puede tener confianza, su fidelidad. Él conoce de la fidelidad de Dios para con aquellos que Él tiene un pacto. La fidelidad de Dios es expresada en la Escritura por la palabra hebrea Hesed, la cual se encuentra más de 250 veces en el Antiguo Testamento. Y se traduce como amor leal, misericordia. Y es esa misericordia del tipo que hace que Dios actúe. Dios tiene un amor leal para con los suyos, Él es fiel, Él es misericordioso y actúa. Esa misericordia le lleva a actuar.
en favor de los suyos. Por ejemplo, Salmo 138:2 dice, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia, ese es Gesed, y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Aquí vemos a David adorando y dando gracias a Jehová por su misericordia, Gesed. Esta es la razón por la cual David da gracias, porque es por su misericordia que la palabra de Dios ha sido de gran ayuda para él. Se ha engrandecido, ha tomado un gran valor, pero todo parte de la misericordia del Señor. En Salmo 138:8, por ejemplo, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, el Gesed. No abandones las obras de tus manos. David puede confiar que los designios de Dios para él serán cumplidos. Y esto en base al Gesed, a la misericordia de Jehová, a su amor fiel. Y es sobre esta base de relación, de amor leal y fiel de parte de Jehová, que David expresa su problema a Dios. Y eso es importante. Nosotros tenemos una relación con Dios. Nosotros estamos en la misma situación de David por obra de Jesucristo. Es a través de Jesucristo que nosotros tenemos esa relación de pacto con Dios. Y así como David expresa su corazón, desborda su corazón, si usted quiere, delante de Jehová, trayendo su problema, el creyente puede hacer lo mismo. No importa el tamaño del problema. No importa el tamaño del problema. Note el lenguaje militar. Véalo ahí conmigo en el versículo 3. Perdón, en el capítulo 3, versículo 1. Muchos se han multiplicado mis adversarios. Estos son los enemigos. Este es un término militar y se encuentra a través de todo el Salmo. Dice que no son pocos, son muchos. Recordemos el contexto. Segunda de Samuel 17:1-3, Ahitofel propuso llevar 12,000 hombres para perseguir a David. Husai propuso llevar a tantos hombres como la arena del mar. Incontables, son muchos. El Salmo no está exagerando. Ciertamente es poesía, pero no está exagerando. Nos está diciendo la cantidad de enemigos que estaban al acecho de David. Los tenía allí a la puerta. Ciertamente este es un gran problema. Es una gran oposición. Cualquiera de nosotros estaríamos aterrados. Nuestros corazones desfallecerían dentro de nosotros. Y esta es una de las peculiaridades de los salmos, que nos invitan a desbordar nuestro corazón delante de nuestro Dios. Vemos a hombres vulnerables. Cuando estamos en oración con el Señor, es diferente cuando es de manera privada, porque tú eres quien eres delante de Él en oración. Y eso es bueno. Eso no está mal. Los salmos nos presentan este ejemplo. Este ejemplo que entra David delante del Señor en oración y desborda su corazón. Porque hay confianza. Porque hay una relación. Los salmos nos enseñan esto. Salmo 69:4 dice, más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos. Me hacen devolver aquello que robé. Está expresando su corazón a Dios. Los enemigos de David son muchos. Pero no solo son muchos, sino también son burladores. Se están burlando de él. Ahí en el versículo 2 del capítulo 3, véalo conmigo. Dice, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Selah. Una vez más, la palabra muchos aparece. Y esto lo hace
hace al salmo enfático. Esto es enfático. Son muchos los enemigos. Y muchos están diciendo que para David no hay salvación. Ahora, aquí el término salvación en hebreo, Yeshua, tiene la idea de liberación, de rescate, de salvación. Esto puede ser tanto físicamente como espiritualmente. Lo que lo determina es el contexto. El contexto determina el significado de Yeshua. En este caso, es físicamente. David está pidiendo ser liberado físicamente y los adversarios están diciendo que no hay salvación física para él de parte de Dios. El punto es, hermanos, que todos los enemigos de David, los millares de ellos, más adelante él va a mencionar esto, todos a una voz están declarando lo siguiente: ni su Dios lo puede salvar de nuestras manos. Ahora, imagínense por un momento eso. No es una persona diciendo esto. Son miles de hombres en la puerta gritando esto: no hay salvación para él. Tu Dios no puede salvarte de nuestras manos. Imagine por un momento el dolor, la angustia. Y se lo menciono porque usted en alguna ocasión se ha sentido así. Usted ha enfrentado a algún enemigo y le grita que no hay esperanza para usted. Y su corazón desfallece dentro de usted. David, ese es el ejemplo que nos pone. El corazón de David pareciera estar desfalleciendo. Estos están haciendo, los enemigos están actuando contra él de manera psicológica. Esto es una táctica militar psicológica. Lo que están haciendo estos ejércitos contra él es que comienzan a decir, y esto se ha usado en las Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, donde los ejércitos comienzan a esparcir noticias de victoria con el fin de que el ejército enemigo se desmoralice y sea más fácil vencerlo. Es exactamente lo que está sucediendo aquí. Es una guerra psicológica. Los enemigos de David están llevando un ataque frontal a la fe del rey, a la fe de David. Están atentando contra su fe. Lo mismo que tu problema ha estado atentando contra ti, contra tu fe. Tu Dios no puede salvarte. Cabe la posibilidad de que que David comience a tener dudas con respecto a Dios. El mensaje entre líneas es: tu Dios no es tan grande como nosotros. Esto es lo que enfrenta David. Pero vea cómo responde David. Versículos 3 al 6. Ese es el segundo encabezado, es la confianza del rey. La confianza del rey. Versículo 3. El protector y vindicador del rey. Pero tú, oh Jehová, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Vea el contraste. El salmo comienza, pero tú. Esto es un contraste. Es algo diferente. David está consciente de su situación. Él sabe que tiene miles y miles de enemigos enfrente de él, todos a una sola voz, diciéndole: no hay salvación. Tu Dios no te va a salvar de nosotros. Están gritándole a él. Y la reacción de David es: pero tú, oh Jehová, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Después de plantear el problema, David ahora expresa su confianza inamovible en Jehová, su Dios fiel, a quien él llama de manera metafórica escudo en derredor mío. Véalo ahí en el texto. Escudo en derredor mío. Y no solo eso, sino que también le dice que él es su gloria y el que levanta su cabeza.
La primera descripción de David, escudo en derredor mío, está apuntando a la realidad de que Jehová es su protector. Jehová es su defensa. Esta imagen es poderosa. Note el contraste. Los enemigos atacan la fe y la confianza de David y rápidamente y con determinación, David declara que Jehová es su defensor. Rápidamente declara esto. Y si Jehová es su defensor, pregunto, ¿quién puede hacerle daño? Y si Jehová es tu Dios, ¿quién puede hacerte daño? En una ocasión, David cantó este salmo de victoria, Salmo 18, 2. Escuche el lenguaje. Jehová es mi roca, mi baluarte, esto es fortaleza, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Esta es una fortaleza fortificada, puesta en lo alto, inalcanzable para el enemigo. Así se expresa David de Jehová. Hermano, hermana, y así puedes expresarte tú de tu Dios. Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza inexpugnable en contra de tus enemigos. Esta imagen está por todo el Antiguo Testamento. Esto proyecta confianza de aquellos que están en una relación de pacto con Jehová. Deuteronomio 33, 29 dice, dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por Jehová? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse a ti y tú pisotearás sus altares altos. Salmo 115, 9 dice, oh Israel, confianza en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Proverbios 35, probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Toda esta verdad de las Escrituras acerca de que Jehová protege a los suyos, está a favor de los suyos por su gesed, por su amor leal, solo puede terminar en esta conclusión lógica. Salmo 118, 6. Jehová está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esa es la única conclusión lógica a la que puedes terminar. Cuando el creyente entiende y esta verdad de que Jehová está a favor suyo, que es por su misericordia, por su amor leal, por su gesed que le protege, y esta verdad es atornillada en el corazón y la mente del creyente, y solo puedes terminar diciendo esto: ¿qué puede hacerme el hombre? Ahora, no que el hombre no pueda dañarte, porque sí puede hacerlo, pero el punto es que la confianza en Jehová es tal que incluso la muerte para los creyentes termina en salvación. La muerte te lleva a la misma presencia de quien te protege. Esta seguridad está expresada por los hombres de Dios. Pablo, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 31 al 37, habla de esto. Habla de la seguridad en Dios. Ciertamente, el texto que voy a leer está hablando de la seguridad de la salvación del alma, pero podemos tomar un principio bíblico allí. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena?
Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a la muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Ciertamente este pasaje habla de la victoria final del creyente en cuanto a la salvación de su alma, la cual está garantizada por Dios. Pero podemos tomar, como dije, el principio teológico de la protección de Dios para con los suyos, la cual es abundantemente clara. Dios te protege, hermano, hermana. Él es tu escudo. Y si Él permite que sufras, es porque hay un propósito detrás de todo eso. Si ese sufrimiento ha de llevarte a la muerte, incluso en ese sufrimiento eres más que vencedor. Como creyente eres más que vencedor. La expresión más que vencedor, hipernícomen en griego, tiene el sentido de vencer de manera incomparable. Es una victoria rotunda, ese es el mensaje. Eso es lo que significa. Es una victoria rotunda. Y esa victoria rotunda no es por tu capacidad, no es por tu obediencia, sino es por Cristo. Él venció de manera rotunda a la muerte, a Satanás y al pecado. Veamos la siguiente frase allí en el versículo 5. Versículo 4. Ahorita se lo puedo dar al ratito, ¿ok? Dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Gloria aquí tiene el sentido de honor. Recordemos que el rey David es el que está hablando aquí y su honor ha sido manchado por su hijo Absalón. En 2 de Samuel 16:22 dice, levantaron pues una tienda en el terrado para Absalón, y él se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Absalón manchó el honor de su padre. Tuvo relaciones sexuales con sus concubinas a la vista de todos. A la vista de todos. Y Jehová está diciendo, y David está diciendo, Él es mi gloria. Gloria en este sentido tiene que ver con honor. David está diciendo que su honor será restaurado por Dios. La misma idea está detrás de levanta mi cabeza. David está expresando su confianza de protección en Jehová, pero también que Él le va a vindicar, le va a restaurar el reino. Y de hecho, esto sucede en 2 de Samuel 19. No lo vamos a leer, pero ahí está. Veamos ahora el versículo 4. El versículo 4 dice, con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su santo monte. Selah. David sigue expresando su confianza en Jehová, y aquí vemos que esta confianza es expresada por medio de la oración. Pero no es una oración cualquiera, hermanos. No es una oración cualquiera. La palabra clamar, kará, en hebreo, es literalmente gritar. Esta es una oración ferviente, intensa, donde el creyente derrama su corazón. Ahora, no estoy abogando aquí por este tipo de oraciones dentro de la iglesia. Aquí sería llamar la atención para ti mismo.
Este tipo de oraciones tiene su lugar en la privacidad de tu hogar, donde no vas a distraer a nadie, donde no vas a llamar la atención de nadie, sino solo la de Dios, quien es tu protector y tu vindicador. Esto es lo que nos enseñó el Señor Jesús en Mateo 6, de 5 al 6. No lo voy a leer, pero lo puedes ver. Ahí nos enseña acerca de la oración. David obtuvo la respuesta a su oración. Mira conmigo en la segunda línea del versículo 4 del capítulo 3 de Salmos. Dice, y él me respondió desde su santo monte. El verbo responder en el original está en tiempo imperfecto, es decir, futuro. La gran mayoría de las Biblias lo traduce en tiempo perfecto, es decir, pasado. En cualquiera de los casos, ya sea que él lo perdonará o le responderá o le respondió, en cualquier caso, David está expresando su confianza a Jehová. Está expresando su confianza en Dios. Yo prefiero interpretarlo como pasado, pues es por esta respuesta que David puede expresar la paz que él experimenta en el versículo 5. Pero como ya dije, de cualquier manera expresa confianza. Recordemos, hermanos, que los enemigos de David siguen allí. Él está expresando esto, él está orando, pero los enemigos no se han ido. Allí están a la puerta. Y él sigue expresando confianza en Dios. Él da por hecho que su respuesta será contestada. Y si recordamos el contexto inmediato, en el Salmo 2, versículo 6, leemos, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Encontramos aquí que el rey ha sido establecido por Jehová y por tanto cuenta con su respaldo. Y esto lo sabe David. Si Jehová lo puso como rey, Jehová lo va a cuidar. De cualquier manera, David sabe que su oración será respondida, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Esto solo señala, hermanos, que los creyentes podemos confiar que Dios contestará nuestras oraciones a su tiempo y en sus términos, ya sea de este lado de la eternidad o en la venidera. Él es soberano, Él es confiable. Puedes confiar en Dios. En medio de tu problema, hermano, hermana, puedes confiar en Dios. Puedes traer tu corazón a Dios y derramar tu corazón delante de Dios. Puedes incluso experimentar por momentos tiempos de angustia donde pareciera que tu fe se está quebrando, pero de manera inmediata volteas y dices, pero Dios, y expresas tu confianza inamovible a Dios. Esa es la belleza de los salmos. Nos permiten, por así decirlo, esa flexibilidad donde puedo llegar en oración al Señor, derramar mi corazón y después expresar cuánta confianza tengo en Él. Pero esta confianza no es una confianza basada en tus emociones. No es una confianza basada en psicología. Es una confianza en el hecho de conocer a Dios. David conocía a Jehová. Es por eso que él puede expresarse de la manera que lo hace. Tú como creyente solo podrás expresar esa confianza verdadera si conoces al Dios que se ha revelado en la Biblia que tienes en tus manos. El conocer a Dios te llevará a expresar esta confianza a Él. Ahí en el versículo 4 podemos ver que al final dice la palabra Selah. Esta palabra Selah, hay mucho debate en cuanto a qué puede significar esta palabra, pero lo más seguro es que significa pausa.
Acuérdense, estamos lidiando con salmos. Salmos son canciones, Entonces puede ser una pausa musical. Y ahora tú te preguntas, ¿y esto para qué me sirve? Te sirve para mucho. En tu estudio personal. Cuando encuentres esta palabra, después de haber escuchado lo que te he dicho ahorita, detente y medita. Ese es el propósito. Si nosotros hemos de disfrutar la riqueza que encontramos en los salmos, hermanos, tendremos que dedicar tiempo. Tendremos que dedicar tiempo. No pretendas entender las riquezas de un salmo en 2 minutos o 3 minutos que te va a tomar leerlo. No, léelo una y otra vez y detente. Medita. Trata de entender lo que acabas de leer. Trata de entender, por ejemplo, lo que acabamos de leer. Por eso te traté de llevar a este lugar y que imaginaras a los miles de soldados que están a la puerta, que están al acecho de David. Y esto será más vívido en el siguiente versículo, versículo 5. La confianza del rey. La confianza del rey. Salmo 3, 5 al 6. Esto, si has entendido lo que está sucediendo anteriormente, esto te va a parecer impactante. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues Jehová me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. ¿Se acuerda que le dije que este es un salmo con una estructura quiástica? Este es el centro. Este versículo 5 y el 6 es el centro del salmo. Esto es lo que tú tienes que guardar en tu corazón. Es esto lo que debes de atesorar en tu corazón. Hermano, hermana, esto es lo que te va a hacer levantarte cada mañana en medio de tus problemas. Esto es lo que te va a hacer levantar tus ojos al cielo y clamar una vez más. Esto es lo que te va a hacer una vez más doblar tus rodillas y confiar una vez más en el Señor. Esto es lo que mueve al creyente en medio del problema, en medio de la dificultad. Ese es exactamente esto, es la confianza. La confianza. No que te duermas, no que te acuestes, no que te despiertes, sino lo que esto está comunicando. Confianza. Recuerda, los enemigos de David están allí. Siguen a la puerta. ¿Y qué es lo que hace David? Se va a acostar. David comunica esta confianza por medio de 3 acciones. Véalas ahí conmigo en el versículo 5. Se acuesta, luego se va a dormir y luego se despierta. Cada una de estas comunica este estado de confianza sin paralelo. Mira la primera, se va a acostar. Esto es, hermanos, esto es relajarse antes de dormir. Yo no sé qué es lo que tú haces cuando te vas a dormir, pero de repente tomas un libro, te pones a platicar con tu esposa o con tu esposo, estás disfrutando de tus cobijas, estás disfrutando de tu cama, de tu almohada, estás teniendo un tiempo de relajación antes de dormirte. Eso es exactamente lo que David está haciendo. Vea, el texto no dice que se fue a dormir. No, vea el texto ahí conmigo. Dice, se acostó. Eso no es dormir, eso es la antesala. Eso es antes de dormir. Dices, David, ¿cómo puedes relajarte en medio de la amenaza? No tienes a 100 hombres, no tienes a 1000 hombres, no, tienes a miles de hombres gritándote que tu Dios no te va a salvar. ¿Cómo puedes irte a dormir? ¿Cómo siquiera puedes acostarte y relajarte? ¿Cómo puedes hacer eso? Pero David no se detiene.
sino que ahora sí se va a dormir. Esto es dormir profundamente. Esto es, como diríamos coloquialmente, está planchando oreja. Esto es desconectarse del mundo de los vivientes. Esto es dormir como bebé bañado. ¿Usted se acuerda cuando bañaba a sus bebés? Dormían riquísimo y hasta uno decía, qué envidia, qué rico se mira este bebé durmiendo de esta manera. Así está David. David está durmiendo. David, ¿cómo puedes dormir así? Tu vida está en peligro. Y así pasa la noche, bien quitado de la pena. Y luego se despierta. David sobrevivió la noche. David respondería a estas preguntas que yo acabo de hacer. ¿Cómo puedes hacer eso? Él la respondería así. Véalo ahí conmigo en el texto. Jehová me sostiene. Yo me acosté y me dormí y desperté, pues Jehová me sostiene. Esa es la respuesta de David. Él es su confianza. Esa es la razón. La palabra pues ahí está, es una partícula que explica las acciones, los verbos que nos acaba de decir. Jehová me sostiene. Ese es un profundo conocimiento de parte de David, de parte del creyente, para con su Dios. Hermano, hermana, tú puedes dormir y tener esa paz cuando conoces al Dios de la Biblia. Cuando conoces a tu Salvador, cuando sabes que no eres enemigo de Dios, sino eres amigo de Dios, eres hijo de Dios, cuando sabes que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario, cuando sabes que tú te has arrepentido de tus pecados, puedes confiar en Dios. Puedes hacerlo cuando conoces a Dios. No porque alguien más lo conozca por ti y te cuente quién Él es. No, cuando tú lo conoces. Cuando eres tú quien ha pasado tiempo estudiando su palabra. Tú no estás viviendo la fe ajena. No, tú estás viviendo tu propia fe. Porque tú conoces a Jehová en medio de tu problema y no importa el tamaño. Creo que eso es más que obvio. Después de mencionar los miles de enemigos, creo que eso es obvio que no importa el tamaño. El creyente puede experimentar tal paz porque confía en Jehová, confía en Dios. Él es su sustentador. Él dice, Jehová me sostiene. Esto tiene la idea de suministrar para las necesidades de alguien con el fin de apoyar. Hermanos, David pudo acostarse y dormir y luego despertar por la providencia de Dios. Fue Él y solo Él quien proveyó seguridad, sueño y descanso y vida para el día siguiente en medio del gran problema de David. Él es el único que puede proveer eso para ti. Salmo 23, 4. Tan famoso el Salmo 23. Escucha esas palabras del mismo David. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Si ves la razón por la cual no va a temer, es la misma razón. Porque Jehová estará con él. Tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Atornillan esas verdades en mi corazón, está diciendo David. Esto es infundir. Infundir es penetrar, es unir, es amalgamar, es atornillar. Es cuando las verdades de Dios son parte de ti, cuando tú conoces a Dios personalmente, no porque alguien te lo cuente.
Veamos el versículo 6. Dice, no temeré a 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor de mí. Esta declaración de David es la expresión de su realidad interna. Es la expresión de su convicción de que Jehová está a favor suyo. David expresa que no teme porque conoce a Dios. Y mira, ahora dice la cantidad de soldados, dice 10 millares de enemigos. Estos son más de miles y miles de enemigos. La idea es que no se pueden contar. Esa es la idea. No se pueden contar la cantidad de enemigos que David tiene. Ahora, esto es paralelo con el versículo 3. Véalo ahí conmigo, en el versículo 3. Dice David, pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Es decir, David está diciendo que Jehová es su protección en todas las áreas de su vida, alrededor mío. ¿Y dónde están todos estos enemigos? Alrededor de él. Este es el paralelismo que encontramos en los salmos. Los enemigos están alrededor de él. Bueno, Jehová está alrededor de él. Esto implica seguridad. Estos enemigos no son un oponente para Jehová. Y lo más importante de esto, hermanos, lo que nos expresa estos versículos 5 y 6, es que la táctica psicológica de los enemigos no está funcionando con David. Estaban atacando su fe. Ellos dijeron, no hay salvación, tu Dios no puede salvarte. Pero en los versículos 5 y 6 nos comunican que la fe de David sigue intacta. La fe de David sigue intacta. Pregunta para ti. ¿Está en este momento flaqueando tu fe? ¿Está siendo tu fe, está siendo atacada por tu problema? Tu fe solo podrá resistir y solo podrás responder como está respondiendo David si tú conoces al Dios de la Biblia y confías en Él. Este pasaje, hermanos, el Salmo 3, este salmo, es muy parecido a Hechos 12 del 1 al 11. En Hechos 12 del 1 al 11 encontramos a Pedro siendo arrestado por Herodes. Herodes mata a espada a Jacob, luego hace arrestar a Pedro, luego lo lleva a la cárcel y esto está sucediendo justo en los días de la Pascua. Así que lo que está pensando Pedro seguramente es, mi destino es el mismo destino de mi Señor Jesucristo. Estoy a punto de ser puesto a muerte. ¿Y qué es lo que sucede? En el versículo 6 dice, y esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas y unos guardias delante de la puerta. Habían 12 soldados. Pedro está durmiendo en medio de dos de ellos, encadenado. Hay soldados alrededor de él. Esto es justo en medio de la Pascua. Seguramente lo van a matar. Y Pedro está durmiendo. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y le despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía y no sabía lo que hacía el ángel era verdad, sino que creía que era una visión. Parece que Pedro todavía sigue dormido.
Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente un ángel se le apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todos los que y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Lo que esperaba el pueblo de los judíos es que lo pusieran, que lo mataran. Esa es la aplicación, hermanos. Ciertamente en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos no es una narrativa. No nos está diciendo que tenemos que imitar o ni siquiera que podemos esperar que esto mismo suceda. Pero lo que sí debemos la aplicación de esto, el punto de esto es que podemos confiar de que Dios nos va a rescatar. Dios nos rescata. Hermanos, ya sea en esta vida o en la próxima, en medio de nuestros problemas, en medio de tus problemas, tú puedes confiar en Dios. Tú puedes confiar en Cristo. Punto número 3. La oración y la alabanza del rey. Versículos 7 al 8. Salmo 3:7 dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Note el contraste. Levántate, Jehová. Los enemigos se han levantado contra él. Y ahora él está pidiendo a Jehová que se levante. Que se levante. Y dice: sálvame, Dios mío. Esto es confirmación, hermanos, que la fe de David no ha sido afectada. ¿Qué es lo que le decían los soldados? No hay salvación para ti. Y David dice: sálvame, Dios mío. Él sigue creyendo en Jehová. Y luego dice: porque tú hieres a mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Hermanos, esta es una oración, es llamada imprecatoria. Imprecatoria. Estas oraciones tienen ciertos propósitos y encuentran su base en que el creyente tiene un celo por Dios. Tiene un celo por Dios. Acuérdense, se han levantado no solo contra David, sino contra Jehová. Y este tipo de oraciones tiene por lo menos 4 propósitos. Se los voy a decir rápidamente para que usted pueda entender este tipo de oraciones en el Antiguo Testamento. Número 1, para mostrar el odio de Dios por el pecado y de juicio para los impíos. Eso lo puede encontrar en Salmos 58:11. Número 2, para mostrar la autoridad de Dios sobre los impíos. Salmos 59:13. 3, para guiar a los impíos a Dios. Salmo 83:16. Y 4, para que el justo alabe y adore a Dios. Salmo 7:17. Lo que busca David es la vindicación de Dios. Busca vindicar a Jehová. Ciertamente, como cristianos, nosotros oramos por nuestros enemigos. Oramos que Dios los salve, pero deben saber que si no se arrepienten, serán juzgados por Dios severamente. Las oraciones imprecatorias del Antiguo Testamento nos dejan ver esto muy claro. Estos enemigos de David serán humillados. Eso es lo que el golpe en la mejilla significa. Quedarán tan indefensos como animales salvajes, sin dientes. Les romperá los dientes. De manera irónica, estos enemigos comenzaron de manera salvaje con David y terminarán como animales indefensos. ¿Qué es lo que puede hacer un león sin dientes? No mucho, no mucho. Esa es la idea detrás de este pasaje, que el Señor los va a derrotar. Y luego en el versículo 8 termina diciendo: la salvación es de Jehová, sea sobre tu pueblo
tu bendición. David está expresando que la única fuente, escuche, y esto es importante. Vea cómo termina el Salmo. Y eso es importante para aplicarlo a su vida. La salvación suya no está en el doctor. No estoy diciendo que no visite a un doctor. No estoy diciendo eso. Pero ciertamente no descansa en un doctor. No descansa en la medicina. Y eso es bueno. Todo eso es bueno. Hágalo. ¿Ok? Pero no descansa allí. Vea qué es lo que dice David. Las salvaciones de Jehová. David es el rey David. Él tiene ejércitos a su disposición. Él tiene recursos a su disposición. Mas, sin embargo, no dice que esos recursos son su salvación. Es Jehová su salvación. Lo mismo es para usted. Su solución no está en los recursos. Está en Jehová, en Dios, en Cristo. Solo en Él. Esto es exclusividad. Solo en Él. Pero es solo cuando entiendes y conoces a Dios que puedes decir lo que dijo David en el Salmo 5, en el versículo 5 y 6, cuando puedes expresar esa confianza. Solo cuando lo conoces. Por eso es que no nos sorprende que termine así. No nos sorprende que termine diciendo, la salvación es de Jehová. Y mire cómo termina. Sea sobre tu pueblo tu bendición. David termina orando por sus perseguidores. Porque ¿quiénes eran los que le estaban persiguiendo? Su pueblo. Su pueblo. Su pueblo. Hay otro, hermanos, que hizo esto. El segundo David. O el hijo de David, mejor dicho. Jesucristo. Jesucristo oró de manera similar. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus enemigos lo llevaron a la cruz. Lo crucificaron por pecadores como tú. Y él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está orando lo mismo que David. David está orando por sus perseguidores. Vea la misericordia de Dios, hermano. La aplicación. La aplicación es sencilla. Dios es digno de tu entera confianza. Esa es la aplicación. Dios es digno de tu entera confianza. Y la conclusión. Los enemigos y problemas que el creyente enfrentará en este mundo son muchos y agresivos. Ante esta realidad, los creyentes fijan su confianza inamovible en Dios su Salvador, en la persona de Jesucristo. Estos son fortalecidos al recordar y aprender de su amor fiel, su misericordia, la cual nunca fallará. Anhelan ver la justicia de Dios sobre esta tierra. Oran para Dios, para que Dios salve y así bendiga a los que hoy les persiguen, mientras esperan pacientemente la consumación de su redención. Segunda de Corintios 4, 17 al 18 dice. Pablo sabía esto, hermanos. Pablo sabía lo mismo que David. Esto es lo que aplica para nosotros directamente. Escuche lo que Pablo dice en 2 Corintios 4, 17 al 18. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo estaba poniendo sus ojos fijos en Dios, en Dios. Y él entendía que estas aflicciones solo generan un peso de gloria, porque está seguro que Dios le va a salvar, ya sea en esta vida o en la venidera. Romanos 8:18, Pablo puede decir esto. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados
con la gloria que nos ha de ser revelada. El creyente está confiado, completamente confiado en Jehová, en medio de su problema, y sabe que Él le va a rescatar, ya sea en esta vida o en la venidera. Oremos.